Señores, buenas noches, bienvenidos a Líderes. Soy Federico Galeano Estigarribia. En el programa de esta noche, la líder invitada es la señora María Paz Peña o Pasita Peña. Ella es experta en educación e integra el equipo ejecutivo de la Fundación Paraguay Educa. Con ella vamos a hablar de este tema tan importante que es la educación. Seguramente usted habrá leído, visto o escuchado en los medios aquella frase que dice: tenemos que hacer de la revisión del anexo C del Tratado de Itaipú una causa nacional, lo cual seguramente es cierto por tratarse de un tema muy importante para el país. Pero la educación es también una causa nacional y vamos a hablar de eso, un tema sumamente relevante para el país, porque la educación puede marcar la diferencia entre un país que sigue desarrollándose o un país que se ha quedado estancado, analfabeto digitalmente hablando y excluido del mundo. Del tema de educación vamos a hablar con la señora Pasita Peña en el programa de esta noche, pero siempre empezamos el programa agradeciendo antes a las empresas auspiciantes de Líderes. Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Split Tokio, el aire superior con el Pacto de Confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Y Alpha Trading SA, más que logística, su negocio en buenas manos. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con la señora Pasita Peña aquí en Líderes desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Split Tokio, el aire superior con el Pacto de Confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Alpha Trading SA, más que logística, su negocio en buenas manos. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Este Split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean, que elimina restos de agua del evaporador, y iFill para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este Split tiene aires de superioridad, y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Ya estamos en compañía de la señora Pasita Peña. Pasita, buenas noches. Gracias por acompañarnos en Líderes. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, Pasita. Muchas gracias. Pasita, quiero empezar, ya que vamos a hablar de educación, haciéndote el siguiente comentario. Hace una semana atrás estuvo aquí en Líderes la economista Lorena Ocampos. Ella es funcionaria del Fondo Monetario Internacional, vive en Washington. Y hablando de economía, entramos al capítulo de educación y me dijo: el estado de la educación en el país es un crimen. ¿Estás de acuerdo con que es un crimen el estado de nuestra educación? Bueno, lo primero tenemos que definir a lo que ella le llama crimen, porque eso hay que tener mucho cuidado porque el vocablo es muy fuerte. Porque el crimen jurídicamente puede ser por omisión o comisión, los juristas saben eso, pero sí estoy de acuerdo con ella de que es altamente preocupante y que estamos en una situación grave, que no hay que ocuparse solamente, sino que preocuparse.
Ok, estamos en una situación grave. Ok, Pasita, explícame algo. ¿Qué significaba hace 20 o 30 años atrás enseñar o educar y aprender? ¿Y qué significa hoy, en pleno siglo XXI, año 2021, enseñar, educar y aprender? Bueno, enseñar y aprender desde los inicios de la humanidad siempre significó tener contacto con un objeto y reflexionar sobre ese contacto. O sea, aprender es algo que yo construyo, el sujeto construye. Eso no ha variado. O sea, el concepto básico no ha variado. Lo que ha variado con el correr de los años son los métodos, la pedagogía, la didáctica. La ciencia ha hecho muchos descubrimientos, la neurociencia, por tanto tenemos otros paradigmas que tal vez en el siglo XX, siglo XIX, si bien el pensamiento sigue siendo la clave para todo el aprendizaje, la metodología, como te decía, ha cambiado, porque las exigencias son diferentes, los contenidos curriculares son diferentes, las disciplinas han cambiado. Hoy día lo que se conoce de la ciencia no se conocía hace 50 años. Hoy día los currículos incluyen álgebra avanzada, cuando que hace probablemente 40 años no, pero por otro lado, antiguamente o hace 40 años estudiábamos latín, hoy por ejemplo no. Sin embargo, yo estoy un tanto de acuerdo que deberíamos tenerlo en la escuela. Pero en fin, o sea, yendo a tu pregunta, lo que ha cambiado es la manera que debemos abordar el aprendizaje, porque los contenidos disciplinares han cambiado. Aparte, hace 30, 40 años no teníamos la heterogeneidad que tenemos hoy. Antiguamente la escuela era para pocos, para algunos, y la inclusión no era el día a día. Ok. Definime otra vez el concepto que me explicaste de aprender. Aprender parte del sujeto. Yo aprendo cuando yo soy artífice de mi propio conocimiento. Es decir, yo decido aprender algo. Yo actúo sobre esa información y reflexiono sobre esa información. Tengo un mentor, hay una relación mentor-aprendiz que me puede guiar, pero soy yo, el aprendiz, el que decide aprender. Me empodero acepto esa información y trabajo sobre esa información. Ok. O sea, en otras palabras, está basado en el sujeto. Es decir, vos no me podés obligar a mí que yo aprenda algo si yo no tengo la decisión de aprender. Pues me podés orientar, me podés mostrar, pero existe una voluntad. Correcto, correcto. Qué interesante. Me gustaría que entremos más profundamente en eso de yo reflexiono sobre la información, ¿ok?, para poder asimilar y generar conocimiento, que no es lo mismo que yo memorizo esa información. Me gustaría que después profundicemos más acerca de este concepto de aprendizaje y de enseñanza. Ahora, me mencionaste recién, Pasita, que han cambiado los paradigmas. El concepto de educación se mantiene, han cambiado los paradigmas. Dentro de los nuevos paradigmas de la educación siglo XXI, ¿me podrías definir a qué le llamamos una educación de calidad hoy? ¿Cuándo una oferta de educación, una oferta educativa, tiene calidad en los conceptos o paradigmas actuales? Bueno, tocaste varios temas, pero indudablemente que hoy día tenemos un paradigma, tenemos presupuestos teóricos que deben ser lo que sustentan nuestra práctica. Entre ellos tenemos a la teoría constructivista, que es la cual nuestro sistema educativo está basado, lo que implica de que el sujeto es el centro del aprendizaje y aparte de él mismo construye el aprendizaje, como te decía hace un momento. O sea, eso es un paradigma inevitable hoy día y indudablemente es lo más difícil de cambiar en el sistema educativo, porque se habla mucho de que el alumno es el centro del aprendizaje, que ese es el paradigma que debemos aceptar, pero en la práctica no se lleva eso a cabo, se queda en la retórica, sigue siendo el maestro el que decide por el alumno y
que no quiere decir de que no debe haber una relación mentor-aprendiz y tal vez en cierta medida vertical, pero tiene que ser, no debe ser autoritario. O sea, porque debe ser un sistema mucho más socrático en el sentido de pregunta y respuesta, donde el alumno también pregunta. Ese es el paradigma que yo tengo que aceptar como maestro. Mi alumno tiene el derecho hasta de la obligación de preguntarme. Cuando que nosotros en el sistema educativo, en general, a excepciones, vemos que es el maestro el que pregunta y el alumno el que responde. No es una calle de doble mano, como se suele decir. Entonces, está esa relación, hasta te diría, dictatorial del maestro. Yo soy el que sé, yo no aprendo, y el maestro tiene mucho que aprender, justamente porque estamos en un momento donde la creatividad nos exige, porque nosotros no sabemos cuál va a ser la necesidad dentro de 7, 8, 10 años. Por tanto, el desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico son claves en el proceso de aprendizaje. Hablamos de una, y aparte hoy día el paradigma, la democratización del éxito. ¿Por qué la democratización del éxito? Es decir, todos debemos aprender, no es solamente algunos, y eso ha cambiado. Yendo a tu pregunta anterior de 40 años, como te decía, hoy tenemos un aula con 20 alumnos y nos debemos a esos 20 alumnos, cualquiera sean sus situación de aprendizaje que tengan. O sea, muchos paradigmas se han cambiado. Okay. Y no sé si el sistema educativo se está dando cuenta de esos cambios que van muy rápidamente. Ok. Permíteme, te voy a decir, tomé nota, yo te había preguntado cuáles serían los componentes de una oferta educativa para ser considerada de calidad. El sujeto como centro del aprendizaje. Hablaste de un maestro que tiene que ser un mentor, no un dictador poseedor de la verdad, sino alguien que facilite la comunicación en doble vía. No solamente yo le pregunto al alumno, sino el alumno me pregunta a mí y generamos una conversación. Hablaste de fomentar la creatividad y el pensamiento crítico. Te pregunto, además de esto que me comentaste, la relación educación-tecnología es fundamental hoy para que la educación sea considerada de calidad. Bueno, la tecnología computacional, si a eso te referís, debe ser constitutiva del aprendizaje. Pero, o sea, la mirada que le damos a la tecnología computacional es diferente. O sea, el hecho que yo tenga un aparato tecnológico, como puede ser una computadora, no quiere decir de que yo estoy incluyendo tecnología computacional ni pensamiento computacional en mi aula. Por eso también hay que tener mucho cuidado. Y nosotros tenemos la experiencia de CACUPE del intento de introducir el pensamiento computacional y en gran parte tuvimos éxito. Pero no son paradigmas de que el día a la mañana se van a instalar. Y la realidad es de que primero que nada tenemos que, por eso que está todo muy ligado, en el sentido, si yo estoy convencido o convencida de que el sujeto, el alumno, es el artífice de su aprendizaje, pues entonces la oferta tecnológica también tiene que acompañar eso. Yo no le puedo decir al alumno, este es el software que vas a usar y vas a hacer clic, 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 aquí, clic, aquí. Le tengo que dar un espacio donde él pueda crear con esa tecnología. Y eso implica una oferta tecnológica diferente. Y eso no es fácil de entender. Ok. Permitime que entremos un poquitito más profundo en estos temas porque realmente son apasionantes. La tecnología computacional dentro de la educación, un tema que me interesa mucho. Mencionaste algunas palabras sumamente curiosas, pensamiento computacional, y también mencionaste este tema del mentoraje. ¿Qué es el mentoraje y cómo podemos adaptar a nuestros docentes a este nuevo paradigma de educación? Ya no tenés que decirle a tus alumnos que tienen que memorizar estas fechas, tenés que convertirte en un mentor facilitando que los chicos participen del proceso. ¿Cómo estamos hoy en este tema a nivel nuestros docentes?
Bueno, el mentorazgo es una relación de mentor con aprendiz que tiene que ser... Mentorazgo, esa es la palabra. Sí, pero, mentorazgo. Sí, pero es la relación de un maestro con un estudiante. No tradicional. Claro, porque es que como lo vemos nosotros, nosotros creemos que vos podés considerar el mentor y el aprendiz y ser dictatorial y tener un verticalismo y no tener una ida y venida como yo te decía anteriormente. Cierto. O sea, pero la idea central es de que nuestros maestros comprendan de que el alumno debe tener la posibilidad de dudar de su propio conocimiento, del conocimiento del maestro y repreguntarle, devolverle la pregunta que él está haciendo o de hacerle otra pregunta. Porque lo que tenemos que tener en cuenta, y por eso vamos otra vez, de que el aprendizaje no es prescriptivo, ¿no? Yo no puedo entrar no debo entrar al agua diciendo, bueno, hoy voy a dar solamente esto y este es mi planeamiento de hoy. Porque yo no sé con qué me voy a encontrar ese día, no sé qué ese alumno leyó ese día en internet. Eso, por ejemplo, hoy volviendo a tu pregunta anterior, los desafíos son muy grandes, porque el alumno tiene un tsunami de información a sus pies. Yo tengo que estar preparada para poder contestar. Y si no sé, devolverle la pregunta y decir, hablemos mañana de eso porque me interesa. Entonces ahí se crea una relación de mentor y aprendiz. Ok. O sea, pero ¿cómo estamos? Me preguntaste, ¿verdad? Discúlpame, pero muchas veces me voy porque esto me apasiona a mí. Entonces Quería que me profundicen dos cosas para entender bien, porque forman parte de los paradigmas o de los ingredientes de una educación con calidad. Este tema del mentorazgo me parece sumamente interesante y desafiante para un docente no acostumbrado al ida y vuelta en la comunicación. Y el otro tema que me parece súper interesante es entender qué es pensamiento computacional, qué significa, qué implica, y si es lo mismo que decir inteligencia digital, si es la misma cosa. Bueno, pensamiento computacional nace ya hace 15 años y la idea es un pensamiento lógico-matemático, es un pensamiento algorítmico. Es decir, si vos te pones a pensar, es lo que hace es pensar no en matemáticas, sino pensar como matemático, en el sentido saber qué viene primero y qué viene después. Eso es el pensamiento computacional, es un relacionamiento algorítmico. Ahora, llevar eso a la tecnología computacional, hacer que el alumno pueda pensar algorítmicamente. Yo puedo enseñar pensamiento, puedo tener un proceso de pensamiento computacional, inclusive sin la computadora. Con un niño de 4 o 5 años, bueno, juguemos a un orden lógico de las cosas. Ahí estamos iniciando un pensamiento computacional. Se ha diluido un poco esa palabra, esa expresión pensamiento computacional. O sea, pero de todas maneras es un pensamiento algorítmico, una relación lógica matemática. Eso es, que se está utilizando hoy muchísimo y por supuesto dentro de los proyectos tecnológicos educativos y desde luego puede utilizarse en cualquier otra disciplina. Correcto. ¿Por qué es tan importante, Pacito? Y porque debemos pensar lógicamente, porque tenemos que tener un pensamiento crítico, tenemos que tener capacidades de tomar decisiones. Si este viene primero, esto viene después. Cuando uno está programando, y eso puede decir un experto en programador, qué variable viene primero y si uso esta variable, ¿cuál es la consecuencia? O sea, esa es una manera, y si cambio acá, ¿qué me pasa acá? Entonces, en el aprendizaje, básicamente lo que tenemos que esperar es que tenga pensamiento crítico el alumno, que pueda decidir por él, que pueda él tomar las decisiones el día que sea un bachiller. O sea, no podemos nosotros crear robots que no piensen, creemos personas que puedan tomar decisiones y para eso se usan una serie de estrategias y una de ellas es el pensamiento computacional. Quiero llegar a que ese alumno diga, si tomo esta decisión, tengo esta consecuencia. Yo le daba un ejemplo hace poco a una maestra del interior. ¿Cómo puedo aplicar? ¿Por qué me decís que yo necesito pensamiento computacional? Y bueno, en el interior del país, muchísima gente del campo compra motos, por ejemplo. Y compra la moto que le sale barata, pero no piensa si esa moto, si las cubiertas de esa moto son para el lugar donde él va a trabajar. O
sea, primero pienso dónde estoy, qué voy a necesitar y si ese objeto responde a mi necesidad. Es un pensamiento lógico. A eso es lo que tenemos que llegar. Ok, correcto. Pasita, mirando estos paradigmas de la educación actual, sujeto centro del aprendizaje, nuevo rol de los docentes como mentores, creatividad orientada a la solución de problemas, pensamiento crítico, tecnología, pensamiento computacional. Yo sé que es profundo hablar de este tema, pero ¿me podrías decir cómo estamos hoy a nivel nacional en cuanto a modelo educativo y su distancia con este modelo educativo de calidad que acabas de definir? Bueno, con algunas excepciones, estamos muy lejos de eso que estábamos hablando hace un rato. Okay. Y eso tiene que ver con un sistema educativo altamente deteriorado, sin ninguna proyección a futuro, a pasos rápidos. Porque la realidad también hay que considerar que los cambios educativos no son rápidos, son muy lentos y los resultados vemos a largo plazo. A lo que yo me refiero son las acciones de un sistema educativo que está basado en políticas públicas que no se sostienen ni se financian a largo plazo. O sea, nosotros necesitamos un sistema educativo que con sus políticas sean las acertadas, basadas en paradigmas actuales y no perimidos, donde, como te decía, el sujeto es el centro de aprendizaje. Esas políticas educativas tienen que estar basadas también en lo que entendemos por aprender y enseñar, porque los tomadores de decisiones muchas veces no comprenden lo que es aprender y enseñar. Entonces, ¿cómo estamos? Estamos mal por varias razones, y una es porque los tomadores de decisiones muchas veces no tienen no están de acuerdo en lo que es aprender y enseñar. Y del ciudadano que queremos. Y si queremos un ciudadano, un ciudadano autónomo, democrático, libre, con pensamiento crítico, pues entonces todo nuestro proceso educativo tiene que responder a eso. Okay. Entonces el camino que nosotros tomamos no nos lleva a ese producto, por así decirlo. Ok. Cuando decís los tomadores de decisiones no se ponen de acuerdo, ¿quiénes son los tomadores de decisiones? A mi criterio son desde el gobierno, los parlamentarios, los ministerios los diferentes ministros de educación. Nosotros, por lo que sabemos y creo que es de conocimiento público, muchas veces los programas en el Ministerio de Educación se cortan cuando se cambian de ministros. Entonces, no hay continuidad en eso. Y eso es muy grave. No hay continuidad en los técnicos que son algunos de mucha valía dentro del Ministerio de Educación, en particular, porque estamos hablando de eso. Entonces, eso debe estar alejado totalmente de la política, por ejemplo. Porque yo no estoy hablando de política, cuando hablamos de política educativa, desde luego no estamos hablando de política partidaria, estamos hablando de políticas educativas. Y los políticos tienen que cerrarse a la política y decir, bueno, esto es lo que el país necesita, con todas sus consecuencias. Algo similar a lo que se hizo con la economía. Se blindó, se separó de la política partidaria para que no se rompan las reglas de las prácticas convencionales. Separar la política de las políticas públicas educativas, proyectarlas para el largo plazo y financiarlas para el largo plazo, independientemente del cambio de hombres. ¿De hombres o mujeres? O de hombres o mujeres, exactamente. ¿Es Uruguay un buen ejemplo en términos de políticas públicas educativas sostenibles y financiadas a largo plazo? Sí, Uruguay tiene una historia muy interesante, que es que sus programas se mantienen a través del tiempo. Se cambian los gobiernos y siguen los programas. Sobre todo algunos emblemáticos como Plan Ceibal, por ejemplo, que comenzó con Tabaré Vázquez, después vino Mujica, volvió Tabaré Vázquez, siempre se mantuvo. Y con eso lo significó todas las competencias que los maestros necesitaban
para el uso de la tecnología, sobre todo Perdón, que se notó ahora en... Discúlpame que te interrumpa. ¿Plan Ceibal es una computadora por alumno? Sí. ¿O es más que eso? Es más que eso, Ok. claro. Plan Ceibal comienza como una computadora por niño y después se va a desarrollos tecnológicos muy importantes dentro de la educación formal y dentro de la educación no formal. Pero lo importante de Plan Ceibal es que es a lo largo del tiempo, ahora tendrá 15 años, y sus maestros fueron los que mejores respondieron a la pandemia en la región, en la América Latina, eran los que estaban mejor preparados. Porque es lo que yo te decía anteriormente, una competencia en educación, en enseñanza o en aprendizaje, no es algo que yo aprendo o lo adopto de un año a otro, lleva mucho tiempo. O sea, volviendo a Uruguay, ese es, bueno, el resultado que vimos de Uruguay en el último PISA, Uruguay sale por arriba de todos los países de la región de América Latina en matemáticas. Ok. O sea, y algunos dirán, pero no están como los del, vamos a decir, algunos países europeos. Pero ¿dónde estaban? Bien atrás. Entonces, pero fueron pasito a pasito. Por eso es que, volviendo a tu pregunta, yo creo que Uruguay, ahí es lo que yo veo, su fortaleza. Ellos, es cierto que tienen un capital cultural diferente también. Les fue más fácil. Son pocos habitantes, pocos alumnos. Nosotros tenemos 1.300.000. Entonces, hay ciertas variables que juegan a su favor. Ok, correcto. Este plan Ceibal es importable. Podemos tener nosotros nuestro plan Ceibal y en 15 años ver los resultados como lo han hecho Uruguay y que ahora tiene excelentes resultados en prueba PISA, aparte fueron los mejores en esta educación post pandemia. Sí, total. Es que la tecnología ya está. Bueno, ahora falta la decisión de que entra a la escuela, la conectividad, el hardware y los programas. Okay. Pero no de una manera no sostenida en el tiempo. Los programas deben ser financiados a largo plazo. Entonces, si eso no ocurre, entonces caemos en la situación de no funciona. ¿Pero qué es lo que no funcionó? No funcionó la financiación. Porque si miramos, y te hago un paréntesis, a la reforma educativa de los 90, mucha crítica hay a la reforma, pero miden la financiación. ¿Qué le pasó a la reforma? Estaba muy bien formulada. Sin embargo, se quedó sin el fondo, sin los fondos. No se pensó. A los 5 o 6 años empezaba a faltar el dinero. Y se fueron cayendo los programas exitosos como será Aula Viva. Pero bueno, eso es tema para otro momento. Okay. Pero volviendo a la financiación es muy importante. O sea, respondiendo a tu pregunta, nosotros podemos tener un plan que no se llame Plan Ceibal, que se llame Plan Lapacho. Ok, correcto. Este plan Ceibal, una computadora por alumno y un cambio de mentalidad a nivel educativo, con pensamiento computacional, ¿es para la educación pública uruguaya? No. Bueno, comenzó con la educación, la educación de gestión oficial. Ok. Y creo que la educación privada se incluyó a los 4 años. No estoy segura, pero prácticamente debe ser imposible que no tengan la educación privada. La educación privada en Uruguay es pequeña. Así que no es, probablemente sea todo el país. Pero comenzó con la educación de gestión oficial. Ok. Ahora, traslademos eso a Paraguay. Nosotros somos 7 millones, casi 500.000 habitantes. Tenemos muchos más niños en el sistema público educativo de lo que tienen ellos. Un problema para implementar esto, Pasita, puede ser que es muy oneroso y que no tenemos dentro del presupuesto general de gastos de la nación el dinero suficiente para financiarlo y sostener esto en el tiempo. Es caro, bueno, se necesita financiación, pero yo creo que el dinero está. Es cuestión de que redireccionemos lo que tenemos. Fíjate, nosotros entregamos kits escolares. El kit escolar en Uruguay no se entrega. El kit escolar está dentro de la computadora.
Entonces, es cierto que tenemos que trabajar en infraestructura. Necesitamos la conectividad, te estoy diciendo, en Alto Paraguay, en Boquerón, en lugares lejanos. Pero es cuestión de hacerlo paso a paso. Para eso está el MITIC, para eso está el dinero que tiene el Ministerio de Educación y Ciencia del FEI. O sea, hablar de tecnología no es un problema hoy día. Está en la decisión que se deba tomar, la burocracia que lleva y los años que lleva a tomar decisiones. Ok. Ahora la ventaja, ¿sabes cuál es? Que cada vez cuesta menos. Claro. Ahora, ¿nosotros cuánto invertimos al año en educación? Aproximadamente, dentro del presupuesto de gasto de la Nación, 1.300 millones de dólares. Con esa plata yo no implemento Plan Ceibal. Puede ser de que no, pero eso no quiere decir de que no se pueda exigir mayores montos y se pueda redireccionar lo que tenemos. Ok. Eso es muy importante porque nosotros, fíjate, tenemos una serie de acciones que toma el Ministerio de Educación y Ciencia que no le corresponden. Por ejemplo, la merienda escolar. La merienda escolar no es competencia de un Ministerio de Educación. Ellos se tienen que dedicar a lo pedagógico. Eso tiene que estar en otra cartera del Estado. Todo lo que sea infraestructura, todo lo que sea alimentación. Pero eso es otro tema para otro día. Sí, pero eso es un tema súper importante. Pero si te fijas, y después están, nosotros en este momento tenemos 9.000 escuelas, de las cuales, y más todavía, 9.900, de acuerdo al último informe que sacó el Plan Nacional de Transformación Educativa, que te lo recomiendo porque es muy bueno, hay unas 9.000 escuelas de gestión oficial, de las cuales 37% tienen menos de 50 alumnos. Entonces, nosotros no debemos tener escuelas con 50 alumnos o 43. Tenemos que fusionar con las escuelas centro o con las escuelas que hay al lado a 3 kilómetros. Ahora me dirás, ¿cómo se traslada ese niño? Pues pongamos un transporte escolar. Pero nosotros no podemos. O sea, lo que te quiero decir es que tenemos todo un sistema educativo que debe ser muy bien reorganizado. Nosotros tenemos 90.000 rubros docentes, ¿de acuerdo? De los cuales 73.000 están en aula. O sea, probablemente hayan bibliotecarios, secretarios, una serie de gente, inclusive supervisores, que están con rubros de docentes. Okay. O sea, hay toda una mezcla. O sea, volviendo un poco a tu pregunta original, va más por una limpieza, por una organización, una reorganización de todo ese ministerio, que no es poca cosa, pero si el Banco Central lo pudo hacer en su momento y el Ministerio de Hacienda lo pudo hacer, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Absolutamente. Y porque ahí yo creo que hay una injerencia política. Ok. Yendo otra vez a los contenidos de los modelos educativos. Cuando yo estaba en el colegio y en la facultad, le dábamos al docente toda la autoridad de conocimiento y su trabajo consistía en transmitir ese conocimiento. Hoy en día, los chicos, como tienen una relación con la tecnología desde muy temprana edad, los chicos tienen más conocimiento que el propio docente respecto al manejo de la tecnología y respecto al acceso a la educación. Le cuesta más al docente relacionarse amistosamente con un artefacto tecnológico que al propio educando. ¿Cómo se maneja esa situación cuando el educando se da cuenta que la información yo la tengo mucho más rápido y más fácil y mejor explicada en YouTube que lo que me dice mi profesor? Bueno, primero que nada, lo que tiene el alumno hoy día es más información, no es que tiene más conocimiento. Okay. El conocimiento le va a llegar después de cuando se relacione con su mentor o su maestro en base a esa información. La información es un alimento que le da el Internet, el Google, la calle, los medios de comunicación en general, que es muy válida. Ahora, ¿qué hago yo con esa información? Es lo importante. Y ahí entra el rol del mentor. Ahora, ese mentor debe haber tenido una formación inicial muy importante, donde él tiene que darse y convencer. Primero debe ser la capacitación o la decisión de ser maestro es facultativa en el sentido de que
yo decido ser maestro y hay una iniciación de mi formación, pero no hay un final. Por eso muchas veces yo no quiero llamarle formación inicial de los docentes. Porque si bien es un término que se usa, y de hecho lo uso en algunos escritos, lo he usado, pero en realidad es un inicio sin fin. Todos seguimos aprendiendo y el maestro con mucho más razón tiene que seguir aprendiendo. Por tanto, esa es la manera que va a manejar esa información que trae el alumno al aula. Porque él va a transformar esa información en conocimiento. Correcto. ¿Qué tan distante está nuestra educación rural de la urbana? Muy distante, en el sentido de que, primero que nada, es la situación familiar. La situación familiar es preocupante porque nosotros tenemos a un niño, primero que no vive con los padres, vive generalmente con un adulto mayor que generalmente es la abuela, tiene un problema hay un problema lingüístico, va a un aula que en un principio comienza en guaraní, después comienza en un yopará y no termina siendo ni guaraní ni castellano, o sea, hay un problema lingüístico. Y después, para mí, lo más grave es de que nosotros concentramos, porque todo eso que te dije anteriormente se puede solucionar con un buen maestro y con una buena supervisión de la Secretaría de la Niñez, por ejemplo. Ver cuál es el rol de la familia, cómo hacemos que ese niño no falta al aula, por qué está faltando. Hay una serie de factores y variables que debes de tener en cuenta, porque tenemos que darnos cuenta que el aula no es la única solución. Y también tenemos que saber que el irse al aula, y eso es un problema rural, que el irse al aula no significa aprendizaje. Eso significa que yo me muevo a un lugar diferente de mi casa nada más. Aprendizaje es otra cosa, pero eso es otro tema. Y los maestros que tenemos en la capital, los mejores maestros deben ser invitados a trabajar en lugares lejanos, con remuneraciones excelentes, con premiación, con certificaciones diferentes y con un agregado, un plus que los anime a ir a esos lugares. Eso llegó a ser Perú hace unos 7, 8 años y les dio bastante resultado, pero tampoco lo pudieron sostener financieramente. Pero eso es una alternativa, que nosotros nos vayamos al interior. Porque de lo contrario, la equidad se sigue separando. Me decís sigue aumentando. Exactamente, lo cual es muy grave. Me decís que hay entonces inequidad, perdón. Claro, exactamente. Me decís que hay una distancia muy importante entre la educación a nivel rural y la urbana. ¿Es también así de importante la distancia entre la educación pública comparando con la privada? Bueno, toda educación es pública, pero la educación de gestión oficial, sí, hay una diferencia con algunos determinados en el día a día, pero con la educación privada. Ahora, lo que es triste es que cuando los resultados del SNEPE, del último SNEPE del 2018, no nos muestran un impacto muy grande o en la educación privada. Pero ahí, al decir privada, entran también las escuelas subvencionadas. Sí. Entonces, en el SNEPE, yo no sé si se pudo desglosar eso entre un colegio que es netamente privado, inclusive con fines de lucro, o un colegio privado sin fines de lucro y una escuela subvencionada. Pero así, de buena a primera te voy a decir, hay una diferencia. Y no solamente hay una diferencia en aprendizaje, en la oferta educativa, sino que hay un aprendizaje en el capital cultural que se encuentra dentro de la familia de esa escuela privada y la escuela de gestión oficial. Y eso es importante, porque el capital cultural de una determinada familia es importante para el aprendizaje y el desarrollo de ese niño. Definime capital cultural. Y bueno, el conocimiento que tienen los padres, los tíos, el ambiente donde esa persona se está viviendo. En cuanto, no estoy hablando de lo antropológico ni de lo lingüístico, sino que más bien estoy hablando de conocimiento. Que tenemos probablemente una abuela que no lea, o un padre o madre que con suerte fue hasta el 6º grado, y un mal 6º grado. Correcto.
contra una familia cuyo padre tiene un doctorado, un PhD en el extranjero. Entonces es un capital cultural diferente. Ok, perfecto. Quiere decir que el aprendizaje, más allá de lo formal, la escuela, está complementado por el otro ámbito. Es lógico, está completado por el otro ámbito, y lo que es preocupante que cuando hay una exigencia de la comunidad, inclusive la comunidad rural, por un mejor bienestar de su hijo, no va por el aprendizaje, va por la alimentación. Ok, correcto. O por el kit escolar. Correcto. O sea, ellos no están en condiciones de valorar el conocimiento del docente que está en el aula, ni del director. Ok. Pasita, no tener desarrolladas las habilidades vuelvo a lo que me comentaste, creatividad, pensamiento crítico, reflexivo, orientado a la solución de problemas, pensamiento computacional, la lógica, el orden. ¿Esto es ser analfabeto siglo XXI? Prácticamente. Yo no tengo un alumno, un estudiante que se gradúa sin pensamiento crítico, sin capacidad de elegir su futuro o de organizar su futuro, porque nadie hoy se debe preocupar de su futuro, hoy. Y ese alumno debe tener un pensamiento crítico, que puedo decir que está en desventaja, en grandes desventajas para el siglo XXI. Ok, correcto. ¿Te preocupa más la ausencia de presupuesto para dotar de mejor infraestructura y tecnología a las escuelas? ¿O te preocupa más el retraso en términos de actualizaciones metodológicas de nuestros docentes? Me preocupa la actualización de los maestros y la metodología, la formación que están teniendo. Porque cualquier tecnología que vos le pongas está basada en ese conocimiento que yo tenga del proceso de aprendizaje. Okay. O sea, yo te puedo dar la mejor computadora, pero si no tengo un maestro que pueda entender lo que es aprendizaje y de cómo se enseña, esa computadora termina siendo un pisapapeles. Exactamente. O sea, va una cosa, el ideal para mí sería entrar a un instituto de formación docentes, cambiar el paradigma de toda la formación de esos docentes y está la tecnología presente. Okay. Van juntos. Pero, y yo te decía, por la experiencia que tuvimos en Cacupé, que para mí fue un éxito, por más pequeño que haya sido, y que estamos todavía ahí desde Paraguay Educa, te cuento, yo me encontré con maestros, no que rechazaban a la tecnología computacional, con maestros que no podían comprender el cambio de paradigma. Y ahí estaba nuestro desafío. Yo aprendo de otra manera, yo no aprendo copiando la fecha o la máxima que está en la pizarra. Yo aprendo construyendo algo. Eso fue lo más difícil, no fue el rechazo a la tecnología per se, fue el rechazo al modelo pedagógico. Okay. Cómo yo me enfrento, cómo que yo voy a permitir que mi alumno me diga de que eso estaba mal construido con la computadora. Correcto. Recién me planteaste el caso, yo te entrego la mejor computadora que puede terminar como un pisapapeles. Cuando me entregas la mejor computadora, ¿qué tengo que entender yo? Esa computadora y esa tecnología, ¿es un fin o es un medio? No, es un medio. Eso es categórico y es un medio para llegar a un aprendizaje, no es un fin en sí mismo, la computadora. O sea, no se trata de una materia en el programa que se llame computación, no. Para que sepan acerca de sistema operativo, manejo de PowerPoint, no se trata de eso. No, estamos hablando de otro, que te digo, hace 15 años o hace 20 años se llamaba la materia informática. Cierto. Y los alumnos iban a un laboratorio y ahí tenían una serie de procesador de texto, planilla electrónica, bueno. Esto está muy bien, hecho todos los días lo usamos, y hoy día lo usamos inclusive en el celular. Pero no estamos hablando de digitalización educativa. No estamos hablando de pensamiento computacional. Exactamente. Entonces, eso es lo que realmente
Por eso es que dicen, nuestros maestros no están capacitados para utilizar la tecnología. Yo diría que no están capacitados para el cambio de paradigma en general, con o sin computador. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué viene primero, si la gallina o el huevo, más o menos, verdad? Y yo te diría que en este momento viene la gallina, pero démosle el huevito también. Porque porque inclusive de lo contrario estamos en una contradicción en la formación docente. Ok, nosotros debemos construir conocimiento, ustedes son los artífices de su propio conocimiento, pero le damos un procesador de texto. No, crea vos tu propio procesador de texto, inventá vos el algoritmo, tratá vos de ver cómo hacer, estudiá programación, codificación, entender lo que pasa en el cerebro de esa computadora, de modo que cuando se te congele puedas vos saber cuál sería tal vez el problema. Ok. Masita, escuché, no sé hasta qué punto esto puede ser cierto, que nuestras políticas educativas actuales no tienen dentro de sus estándares, por ejemplo, hacer que un chico con bajo rendimiento académico tenga que repetir el año. En otras palabras, que pase es la consigna. Pero el rendimiento educativo es bajo, que pase. ¿Eso puede ser cierto? Bueno, las investigaciones te indican de que el repetir el grado no es la solución, porque el niño necesita algo diferente a lo que tuvo, por eso no aprendió. Si yo le voy a llevar a un niño de 8 o 9 años a repetir el grado y le voy a dar exactamente lo mismo, tal vez no logre que aprenda. Entonces, por eso se considera la repitencia no es la solución. Porque yo, cuando paso a un niño de tercero a cuarto grado, de cuarto a quinto grado, comienzo donde está el niño. O sea, en ese caso, yo no necesito. Si el niño fue del tercero al cuarto grado, vamos a suponer, te doy un ejemplo para que la audiencia en general entienda, y no aprendió la tabla de multiplicar, yo no puedo comenzar en marzo con la división. Pero como ella recibe o él recibe ese papel que dice, hoy tenés que dar la tabla de multiplicar, en la división con decimales, ella va y hace eso. Ella lo que necesita es ir a la suma, después a la multiplicación y después a la división. Pero ese de comenzar donde está el niño es lo que no se hace. Entonces, lógicamente, lo repiten otra vez y vuelve otra vez a hacer el maestro la misma estrategia anterior. Porque a veces le toca a la misma maestra y entonces el niño termina dejando la escuela. O sea, la repitencia no es la solución, no es. Ahora, cada caso es particular. Hay niños que no están desarrollados cognitivamente porque entraron 2 o 3 años antes a la escuela, porque lógicamente el hermanito tenía que ir, entonces le envían también al primer grado. Okay. Y tiene solamente 4 o 5 años recién cumplidos. Bueno, probablemente sería mejor que ese niño vaya a una guardería primero al preescolar y después al primero, o que haga el primero. Okay. Pero son dos conceptos. La repitencia no es la resolución. Okay. Eso no dice las investigaciones. Cierto. La repitencia no es la solución en términos de aprendizaje, pero la no repitencia está generando un grupo de chicos que, como no le tienen miedo a la consecuencia negativa de no estudiar, porque igual se pasa de grado, simplemente resuelven no estudiar. Pero no, la no repitencia no es la solución. Ahí estamos, la no repitencia no es ni el remedio ni la enfermedad. Tenemos que ver qué le está sucediendo a ese alumno, por qué está en esa situación. No es que nadie quiere ser el último de la clase. Hay una razón por la cual el alumno está teniendo una mala conducta, tanto en la disciplina como en su conocimiento. De la misma manera, Pasita, hay una razón por la cual nosotros nos esforzábamos. Éramos hijos del rigor y de la exigencia. Nosotros sabíamos perfectamente que hasta 2 materias a febrero y podíamos inscribirnos en el colegio al año siguiente. Una tercera materia a febrero y nos quitaba fuera del colegio o podía obligarnos a repetir. Si hoy me quitas el rigor, me relajo y digo, igual me voy a recibir en el año 2022. No va a venir porque vos te inscribas o no. Puede ser que hagas todo el esfuerzo por no aplazarte, okay, porque para inscribirte en marzo y tus padres no te dejen sin vacaciones,
pero en realidad ese estudiante no va a ser mejor en 5 años. O sea, yo tengo que motivar al estudiante que de por sí le interese comprender y aprender, no porque hay una situación de castigo o de premio. O sea, y además te digo una cosa, el rigor y esa exigencia que teníamos, en mi caso también, yo también me graduaba cuando decía, es más, en mi época, cuando tenías ciertas, era en época de 10, te exoneraban el examen final. Pero ¿cómo quedaban aquellos que tenían otros intereses en el arte, la música? Porque nuestra escuela era totalmente memorística y lo que podíamos memorizar éramos unos campeones. Pero estaba aquel que no le gustaba memorizar, que era un artista, que era un gran matemático y sin embargo no podía seguir las reglas que le imponía ese maestro. Okay. O sea, hay una relación diferente entre maestro y aprendiz. O sea, yo creo que el rigor viene por otro lado. O sea, eso era punitivo, eso era un castigo. Entonces voy a hacer, pero yo no sé si ese alumno después de un tiempo pudo entrar en la Facultad de Ingeniería donde le pedían un examen de matemáticas. Claro. Que en realidad estudió de memoria 7 capítulos o 40 bolillas, como le llamábamos, de 50 por si le tocaba una. O sea, es compleja. Es apasionante. Es apasionante, pero... Pasita, en Paraguay Educa, formas parte del equipo ejecutivo de Paraguay Educa, ustedes tienen proyectos y programas, varios proyectos y programas. Contame 1, 2 o 3 de esos proyectos y programas que a vos te enorgullezcan porque han sido exitosos, porque has visto los logros y los resultados de esos proyectos. Bueno, el Paraguay Educa comenzó, como vos sabés, en el distrito de Cacupé con una computadora por niño y para nosotros, para mí personalmente y profesionalmente, lo más gratificante ha sido ver que los maestros pudieron tener la oportunidad y aceptaron de una nueva manera de enseñar. O sea, el cambio de paradigma y decir, se aprende también de otra forma. Esa experiencia no lo tuvieron otros maestros, por lo menos en otros distritos del departamento de Cordillera. Y creo que en otros países, en otras ciudades de otros departamentos tampoco. O sea, conectarnos con maestros y decirle, hay otra manera de aprender, de enseñar. Eso para mí fue muy gratificante, esa relación que tuvimos nosotros con los maestros de Cacupé. Se instaló esa idea. Hoy día es una ciudad digital. Ellos hace 12 años tenían internet en las aulas. O sea, ellos sabían que eran diferentes y que podían contar con ese internet cuando habían escuelas privadas en la capital que no tenían. Correcto. O sea, ellos es una ciudad digital, hay ciudadanos digitales, hay ciudadanos, chicos que se han graduado y trabajan. Ellos entienden el concepto de pensamiento computacional muy claramente. Puede ser que no lo apliquen en un 100%, porque tenemos que reconocer que no todos los maestros con quien nosotros trabajamos aplicaban la pedagogía que nosotros queríamos, o las estrategias pedagógicas que queríamos instalar. Okay. Pero ellos saben que existe otra manera de aprender. Ellos son muy conscientes de eso. Ahora, otro día hablaremos de por qué no lo pueden muchas veces aplicar. Correcto, correcto. Y después tenemos que la comunidad se apropió del proyecto. Tenemos el laboratorio, el Fab Lab que se llama, que es un laboratorio de fabricación digital que tiene su propio centro, que es el Centro de Tecnología que puso la municipalidad local. Es un lugar donde los niños y los docentes y la comunidad en general puede acudir para aprender digitalizarse, y tenemos cursos de programación. O sea, es una ciudad donde la programación hablar de programación no es cosa de otro país. Qué espectacular. Y después después tuvimos ya proyectos y programas en otros distritos, en otras ciudades, y hoy día tenemos la plataforma Meta, que es una plataforma educativa que se lanzó hace 3 semanas, que ya está disponible, Okay. que es un medio de aprendizaje para todos los docentes públicos de escuelas de gestión oficial o privada, donde están los recursos, las bibliotecas digitales, cursos para maestros en español, en inglés. ¿Para qué te digo? Correcto. Yo tengo que hacer rápido una pausa, Pasita, pero antes de la pausa, así rápido, comentame, cuando vas a trabajar, por ejemplo, a Cacupé, ¿ok?
y vas a implementar estos programas. ¿Es importante dentro de estas escuelas la merienda escolar para que los chicos activen la cabeza y estén predispuestos a aprender? Bueno, un niño con hambre es más difícil enseñarle, eso es sin duda. Es muy importante, pero no va por ahí el aprendizaje, solamente. Vos le pones en una situación biológica a lo mejor, pero un maestro sin competencias no le enseña a leer aunque le entregue la merienda. Exactamente. Pasita, respóndeme después de la pausa. Ahora vamos a hacer una pausa. Tus reflexiones respecto a esta experiencia de educación remota o a distancia que se generó a partir de la pandemia. Okay. Vamos a hacer una pausa. Antes, permítanme recordarles que los muebles que utilizamos en Líderes son de Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Hacemos una pausa, regresamos para cerrar el programa con la señora Pasita Peña. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Este split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean, que elimina restos de agua del evaporador, y iFeel para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este split tiene aires de superioridad, y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Seguimos con la señora Pasita Peña. Pasita, te había dejado la pregunta. Lecciones, aprendizajes y reflexiones luego de esta forzosa actualización para educación remota o a distancia como consecuencia de la pandemia. Bueno, esta situación lo que puso en evidencia es de que nuestros maestros no estaban preparados para el uso de la tecnología de una manera adecuada. Estoy hablando de una comunicación a distancia. O sea, porque había mucha confusión entre lo que es enseñar a distancia o aprendizaje a distancia o remoto y el envío de información. O sea, el hecho que yo envíe información por WhatsApp o envíe un video por WhatsApp a mis alumnos, sobre todo en las situaciones del interior, no es enseñanza. Entonces ahí hay que aclarar muy bien a los padres, a los tomadores de decisiones, que una cosa es a distancia y otra cosa es envío de información, que fue lo que ocurrió en la mayoría de los casos. Correcto. A partir de esta experiencia y estas reflexiones, a partir de ahora y a partir de la pospandemia, ¿seguiremos con un sistema mixto, con un sistema que incluya la distancia y lo presencial, o a partir de ahora todos a las aulas? Bueno, idealmente todos deben estar en el aula. No te puedo decir si sanitariamente eso va a convenir o no en marzo, pero de que el ideal es que el niño socialice y esté en el aula. Ahora, lo que va a ser diferente es la manera que ese maestro se va a tener que manejar en el aula. Por eso que nosotros necesitamos un maestro con una mentalidad muy flexible, porque si había diferencias en aprendizaje en los niños en el 2019, no te cuento lo que será en el 2022, porque hay niños que tuvieron la posibilidad de tener inclusive tutores en la casa. Exactamente. Y menores y mayores temas en lo tecnológico, ¿verdad? Sí. Productos tecnológicos, y aquellos que no tuvieron nada. Entonces, en marzo es un momento de que el maestro esté preparado para lo no predecible. No sabemos con qué se va a encontrar y tiene que ser muy flexible, gracias, muy abierto. Muchas gracias por acompañarnos en Líderes. Un gusto. Soy Federico Galeano Estigarribia, esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior con el pacto de confianza NGO.
Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Alpha Trading SA, más que logística, su negocio en buenas manos.